limpio soy. Dios fuerte, eterno Dios, poderoso eres tú. No hay nadie que pueda igualar tu majestad. Que tu Espíritu Santo llene este lugar, que tu lluvia descienda una vez más, que cada corazón se tenga que postrar ante ti y decir: tú eres santo, 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 poderoso, no hay otro. Tú eres digno, 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 majestuoso, yo te adoro. Dios fuerte, eterno Dios, poderoso
Otra vez ante ti, Señor, yo vengo. Humillado ante ti, tú sabes que te quiero. Te he fallado, Señor, y no puedo resistir el dolor que causa estar alejado de ti. Por favor, escucha esta pequeña oración y no quites de mí, te lo pido, tu santa unción. Ese gozo que me... Amén, hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí, ¿verdad? En Radio Camino al Cumplimiento, tu canal, ¿verdad? Nos sentimos alegres de poder sacar este hermoso momento para hablar acerca de la palabra y conversar acerca de verdades bíblicas, ¿verdad? Que creemos que han de administrar a las personas, y también de una u otra manera podemos trabajar y observar ciertos puntos bíblicos que nos ayudarían a crecer como cristiano. Usted sabe cómo es esto, así que si usted es primera vez escuchándonos, bienvenido sea. Esperamos que Dios pueda ministrarle de una manera muy bonita y muy especial. Si usted no se ha suscrito, usted suscríbase, usted síganos. También estamos live en YouTube y esperamos que usted también pueda disfrutar, ¿verdad?, de la palabra del Señor juntamente con nosotros, y también, ¿verdad?, ser parte de este proyecto, este canal, así, ¿verdad?, de que vidas puedan ser administradas y personas puedan llegar al camino del Señor. Pero este es su hermano Jonathan Castro, aquí con nuestro hermanazo del arma, Reinaldo Collazo. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor, y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes en esta hora, y que siga manifestándose de manera especial en este Radio Camino al Cumplimiento. Este es su canal, hermano, para que se goce de manera especial. Es una conversación, gloria a Dios, que yo sé que va a ser de edificación en nuestras vidas, hermano. Hoy estaremos hablando sobre la intimidación. Gloria a Dios, que el propósito que causa en nuestras vidas, qué desventaja y qué podemos aprender y qué provecho podemos sacar de estas cosas. Gloria a Dios. Yo sé que nos vamos a gozar de manera especial. Vamos a esperar un par de minutitos. Vamos a poner nuestro intro, gloria a Dios. Y después del intro, comenzamos. Hoy usamos hasta la palabra para lastimar a los hermanos. Y se supone que es para restauración y salvación. Tenían amor por su trabajo, por amor de su nombre, pero no por él. Se está induciendo de una otra manera psicológicamente a que la gente haga lo que yo quiera que la gente haga. Y hay personas, Jonathan, que saben controlar las emociones de otros, porque ellos vienen, como tú dices, mencionan al diablo y ven que lloran. Ay, vamos a hablar del diablo en el culto todo el día. Amén, hermano, nos sentimos alegres nuevamente, ¿verdad? Esperamos de que usted pueda usarse con nosotros para así compartir la palabra del Señor. Pero el tema, ¿verdad, Reinaldo?, que vamos a estar hablando es acerca de la intimidación. Estamos hablando sobre ese tema hoy en esta conversación entre yo y nuestro hermano Jonathan, y no simplemente entre yo y el hermano Jonathan. Hermano, ustedes saben que usted también puede comentar, puede saludar. Para eso estamos aquí. Gloria a Dios, para también, si necesita la oración, lo que sea, como siempre decimos, comparta el canal, hermano, dele like. Esto hace crecer al canal de manera especial, y sabemos que nos vamos a gozar de manera especial, Jonathan. Amén. Pues comenzamos, ¿verdad?, hablando del tema de lo que es la intimidación. Por eso este tema viene siendo centrado con la idea de entender y comprender cuáles son los componentes que se llevan al entender este concepto acerca de la intimidación. Hay un dicho que se utiliza referente a la intimidación. Dice que la intimidación, muchas personas dicen que la intimidación o el maltrato es una construcción al carácter
como de la misma forma que un evento nuclear crea a los superhéroes. Significa que cuando nosotros miramos y observamos este tema acerca de la intimidación dentro de la iglesia, vamos a darnos de cuenta que es lo que se conoce como el infundir temor, el infundir miedo o el infundir de una otra manera este aspecto temeroso hacia ciertas personas. Cuando uno define el término, ¿verdad?, de intimidación, lo único que se define acerca de él es tratar de llevar esa comprensión, lo que causa o infunde cierto temor. Uno puede mirar y observar y comprender que la mayoría de las personas que tienden a basar su intimidación lo hacen en ciertos actos, pero dentro de crear desequilibrios de poder. Muchas personas que ejercen intimidación siempre tienden a entrar en esa posición de poder por cuanto tienden a verse en una ventaja sobre encima de la persona que en este caso consideran inferior, consideran que pueden tomar ventaja de esa persona. Y aquí en los Estados Unidos, cuando uno mira este concepto de intimidación, es lo que se le conoce o se le llama como el bullying. Cuando una persona o uno puede mirar y observar que tiende a verse, por así decirlo, mucho más grande, mucho más fuerte, y a veces tiende a tomar ventaja de aquellos en referente más hacia los niños y los jóvenes, se utiliza para referirse a ese tipo de intimidadores, pero es simplemente reflejando lo que es un bullying. Y los bullies tienden a tomar provecho de los débiles. ¿De qué manera? A través de su fuerza física, termina golpeando a un niño, termina dentro de esta manera maltratándolo físicamente, y la mayoría de las veces tiende a verse de esa forma. Pero sabemos que cuando hablamos de la intimidación también viene siendo este concepto que también puede basarse acorde de lo que la persona puede hacer verbalmente. Por eso es que cuando hablamos de la intimidación no necesariamente tiene que llevarse a un aspecto físico, también puede desarrollarse a través de aspectos verbales, a través de palabras que se utilizan, dichos que se dicen, donde tiende de una u otra manera a infundir ese tipo de temor acorde de lo que se le dice a la persona. Y es interesante porque vamos a darnos de cuenta de cómo a través de la Biblia podemos entender y analizar cómo es que dentro de todo el concepto siempre se ha tratado de crear, por así decirlo, este desequilibrio de poder para infundir temor. La razón por qué los bullying, ¿verdad? Y si hay una persona, esperamos en Dios de que usted también busque ayuda y no permita de que esto le suceda, pero mirándolo en los aspectos bíblicos, en lo general, sabemos que las personas que tratan de intimidar es para infundir temor. Es para infundir miedo, y de eso sí alimentan, pero pueden ejercerlo de diferentes maneras con el propósito de tratar, o en este caso sacar ventaja de las circunstancias y de la situación. Y es interesante porque así también lo podemos ver a través de la Biblia, que yo sé que vamos a estar indagando un poquito más acerca de eso. Pero es interesante porque la intimidación de una u otra manera no es algo que se debe de aplaudir, no es algo que se debe de reconocer como una autoridad, sino es una acción pecaminosa que la persona esté ejerciendo y no es correcta. Uno puede decir, no, yo lo hice para que sepan y respeten. No hay necesidad de yo tener que infundirle miedo a la gente a través de mis palabras, a través de mis acciones, o en este caso de una manera física, para que la gente entienda que usted tiene un cierto poder, y no hay necesidad. Por eso es que vamos a estar tocando e indagando sobre esto. Amén. Jonathan, sabemos que la intimidación viene de las dos partes. La intimidación viene de los líderes como también vienen de las ovejas. Eso dependiendo del aspecto de las actitudes de las personas, pero no, debemos entender el problema que puede causar esto. Y esto no viene de la noche a la mañana. Una intimidación no viene de la noche a la mañana. Una intimidación puede tomar tiempo, pero también puede dañarte psicológicamente. Mira, usted no ha visto que hay personas que a veces no quieren ni participar, no quieren hacer estas cosas porque por la intimidación que tienen, o porque se burlan de lo que hacen, o porque no cantan bien, o porque mira, yo siempre he entendido y he dicho que las cosas para Dios se hacen bien, pero cuando tú las haces para Dios de corazón, a quien le importa eso es a Dios. Y hay personas que le gustan burlarse, intimidar, y por eso es que muchas personas, hermano Jonathan, en las iglesias ya a veces no quieren ni participar. Es más, a veces no quieren ya ni llegar a la iglesia. ¿Para qué voy a ir si se van a burlar? ¿Para qué si me van a intimidar? ¿Para qué si hago esto de tal manera se van a enojar conmigo? Mira, una persona
Una persona que intimida es alguien que molesta y ataca a otra persona con sus palabras o acciones. Usan burlas, amenazas o sus fuerzas para molestar, asustar o herir a alguien y lograr lo que quiere. Cuando una persona o un líder o de parte de los dos quiere infundir esto, a veces no tiene ni que hablar, Jonathan, a veces está con una mirada. Y tú sabes que hay personas a veces, yo no digo que hay personas que no son cobardes, porque Dios no dio un espíritu de cobardía como dice la palabra. Pero si entendemos que el espíritu no es para, dice que la lucha no es contra sangre ni carne, Jonathan. Entonces el espíritu que Dios te dio no es de cobardía, es un espíritu para tú aprender a luchar en las cosas espirituales, no con la gente. Ahora la gente a veces, Dios no me dio un espíritu de cobardía, se vuelven agresivos. Se ponen a estar señalando y se ponen a estar haciendo estas cosas y ustedes no saben porque yo viví eso. A mí me señalaban mucho y me trataban de intimidar cuando simplemente trataba de escudriñar, Jonathan, o aprender lo que es bíblicamente. Exacto. Mira, como el dicho que estábamos hablando, Jonathan, ¿te acuerdas que yo te pregunté, Jonathan, este dicho está en la Biblia? Y tú me dijiste, no, ese dicho no está en la Biblia, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando en el carro? Que hay gente que dicen dichos que se escuchan bien, pero no son bíblicos. Y si tú vienes y los corriges y le dices, pero es que eso no está en la Biblia, ya te quieren intimidar por eso, ya te quieren como que asustar y te quieren imponer eso. Por eso es que siempre debemos escudriñar. Por eso que, mira, la intimidación es un comportamiento agresivo, no deseado de otra persona. En un grupo de personas, la intimidación siempre hay un desequilibrio de poder. Eso nunca hay un equilibrio. Mira, ¿qué dice la palabra? Que la persona que es inestable es como la ola del mar que viene y va. Y Dios califica a esa persona inestable y lo vomita. Una persona que le gusta intimidar tiene ese desequilibrio. Abusar del poder que tiene. Abusar de la posición que tiene. Y lo que hace Jonathan es lastimar. Lastimar. Y a veces, mira, yo... personalmente he sido muy lastimado, pero yo le doy las gracias a Dios que siempre que voy a casa lloro, como siempre dice la palabra, que en lo oculto tú y en lo público Él te va a recompensar. Y ahí es cuando tú te das cuenta que verdaderamente estás en el sometimiento de Dios y buscando, pero lo que es verdadero, y no es para intimidar a nadie, sino es para aprender y no ser engañado. Por eso Pablo también explica esto en los Colosenses, hermano Jonathan. Mire, ¿verdad? Tocando la cuestión de la intimidación, hay uno, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta de que cuando uno habla de la intimidación, obviamente que hay que separar la realidad de la autoridad que Dios le da a ciertas personas. Esa autoridad no debe de tomarse como alguien que quiere, en este caso, tomar ventaja de tu persona. ¿Por qué? Porque vemos que Pedro, cuando le explica acerca de los líderes, de los ancianos de la iglesia, le dicen, en este caso, apacienten la grey. Esa es una autoridad que ya se le está dando a estas personas específicamente para trabajar con la grey. Pero él mismo enseña y le dice, háganlo voluntariamente, no lo hagan con fuerza, no lo hagan dentro de este caso tratando de imponer ciertas cosas. Cuando uno habla de la intimidación y el propósito por qué se hace, ¿verdad? Es como hablábamos al principio, hay un desequilibrio de poder, hay un desequilibrio de la capacidad de lo que se puede hacer en este caso, pero dentro de eso es porque dentro de la balanza de lo que es analizar el estatus de la superioridad que la persona tiene. Esto puede pasar cuando la persona se siente superior a los demás. Cuando la persona se siente en ese estado de superioridad, crea este tipo, por así decirlo, de ambiente donde se siente en la necesidad de que todo lo que hace puede crear este tipo de que no, por ejemplo, si no va acorde a mi superioridad, yo voy a buscar la manera de cómo hacer inferior a las demás personas, hacer menos a las demás personas. Y cuando esto sucede, esto es simplemente hallazgos de lo que se lleva en la intimidación, pero todo comienza cuando la persona viene ejerciendo este balance de superioridad, aquella intimidad, ¿verdad? Creando intimidad en contra del inferior al intimidado. Y hay veces que posiblemente sin nosotros darnos de cuenta, creamos estas ideas donde posiblemente las decimos con propósitos para intimidar. Y podemos ver que en el caso seguro, y hay muchos de los casos que bíblicamente presentan, los fariseos solían hacerlo en muchos de los personajes bíblicos cuando se trataba
de utilizar la ley de Dios, utilizar la palabra de Dios. Se utilizaba dentro de un sentido para crear esa línea, esa influencia de miedo sobre la gente, pero siempre se creaba porque era acorde de cómo las personas se veían superiores y otras personas inferiores. Es como Rey nos hablaba acerca de Colosenses. Colosenses viene siendo un perfecto ejemplo a comprender por qué los estatus de inferioridad y de superioridad se ven afectados acorde de esta alma letal llamada intimidación. Esta intimidación, lo vemos en Colosenses, se ve altamente clara porque hay un grupo donde ahora está tratando de intimidar a esta Grey específicamente para tratar de infiltrar las ideas, infiltrar su conocimiento, y no tan solo su conocimiento, sino que infiltrar lo que ellos querían que se hiciera. Y a veces el mecanismo de intimidación busca la manera de, en este caso, utilizar el miedo para que personas realicen lo que uno espera de que se haga. Y ahí es donde venimos a hablar de la persona cuando se encuentra en un estatus de superioridad. Y esto pasaba específicamente con este grupo conocido en la Biblia, ¿verdad? O conocido, mejor dicho, dentro de la historia bíblica como los esenios. Los esenios eran personas que estaban en el tiempo principal de la época del apóstol Pablo, donde ellos estaban siendo no infiltrados, sino que estaban entre los hermanos, pero al mismo tiempo tenían este concepto de superioridad, de un conocimiento místico, y sobre todo en la mayor parte de sus enseñanzas iban en contra de las doctrinas fundamentales que Cristo estableció a través de los apóstoles, específicamente en la época de Pablo. Y aquí es donde vemos el caso de los colosenses. Los colosenses están experimentando un momento de intimidación porque ahora los esenios están entrando con el propósito de infundir el miedo para extraer el beneficio que ellos buscaban, que la gente hiciera lo que ellos hicieran. Y hay que entender que no todos los casos pasa así, pero sí hay que ser realistas de que cuando usamos el mecanismo de intimidación, en este caso para buscar sacar provecho de algo, hay que entender que eso es algo que dentro de la Biblia Dios no aplaude. Eso no habla de autoridad, eso no habla de celo divino, eso simplemente habla de un comportamiento desenfrenado que se ejerce cuando no hay un equilibrio ni un balance de quiénes somos en Dios y qué es el cuerpo de Cristo, Rey. Amén. Tú sabes, Jonathan, que a veces nosotros mismos, y como yo siempre digo, yo lo digo siempre por experiencia propia, y cuando estas cosas me suceden es para enseñanza siempre. Y hay veces que, acuérdese, que no todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender. Hay algunos que aprenden más rápido, hay otros que aprenden más lento, hay unos que son más lentos y otros que son más rápidos. No todo el mismo tiene la misma capacidad de enseñanza. Ahora, siempre se ha enseñado la perfección en los caminos del Señor, claro. Pero siempre hay que hacerlo con un corazón limpio y humilde. Porque yo he ido donde personas que no hacen las cosas como yo me enojo. Y cuando me doy cuenta, pero ¿por qué yo me tengo que enojar? Si la palabra me dice que todo sea siempre con humildad. Gloria a Dios. Si la persona cometió un error, lo que eso, corregirlo con humildad, no con, mira, eso no se hace así, lo hiciste mal. Pero es porque yo lo hago de esa manera. No es que la persona lo tiene que hacer de esa manera. Y a veces digo, vengo a felicitarlo, pero en mi corazón está que lo hizo mal. ¿Tú sabes qué? Que nuestra alma siempre, Jonathan, refleja lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. La gente a veces no se da cuenta que si tú estás enojado y tú vas a saludar a una persona con la cara seria, ¿estás bien? No, yo estoy bien, pero en tu físico se refleja esto. Por eso, si alguna vez nos hemos sentido abrumados por las gigantescas demandas de nuestros líderes o de ovejas, porque estamos hablando de los dos bandos, no simplemente de aquí ni de allá, no, estamos hablando de los dos bandos. Hay ovejas que les gusta intimidar, como hay líderes que les gustan intimidar, estamos todos envueltos. Ahora, sabemos que vivimos en un mundo definitivamente y no estamos en ¿cómo se dice? En un playground. Estamos siendo atacados hasta lo último de todas las magnitudes. Ahora, que hagan las cosas con respeto y tratar de hacer lo mejor que se pueda para el Señor, eso se entiende, pero acuérdate que las capacidades son diferentes. A un anciano de mayor de edad tú no le puedes caer arriba y lo tienes que hacer de esta manera. A un joven tú no le puedes caer arriba, lo tienes que hacer de esta manera. Todo está siempre en la capacidad y en la dirección que tengamos. Por eso es que debemos tener cuidado cuando hacemos estas cosas y que no intimidemos simplemente hasta con la mirada, o que aunque eso no sea así a las personas, porque en vez de acercarlos a Dios, Jonathan,
lo que hacemos es alejarlos. Exacto. A veces no quieren ni ir, a veces no quieren ni participar, a veces no quieren hacer nada, pero a veces usted se ha preguntado, o como oveja o como líder, ¿por qué nadie me habla? ¿Por qué nadie se acerca a mí? ¿Por qué nadie puede darme la mano? Pero usted se ha escudriñado en su hogar si verdaderamente usted es una persona que le gusta intimidad o que esté seria para que nadie la salude. Porque yo he visto gente que entran a la iglesia y siempre están bien serios ahí, pero es para que tú no vayas y los saludes. Exacto. Y como algunos líderes también que siempre están bien serios, que pensamos que están tan arriba, hermano, la humildad es lo mejor que hay. Siempre estas cosas tenemos que escudriñar y todo es con un corazón limpio. Por eso cuando siempre se escudriña el corazón, si no hay amor dentro del corazón, cuando usted le hace las cosas, es como si usted no hiciera nada. Podrá estar hablando los dones o lo que sea, Jonathan, y si no hay amor, es como si no estuviera haciendo nada. Es como dice que es un tímbalo que suena y ni sonido le puede sacar. A veces así somos nosotros si no nos escudriñamos. Porque en estos caminos tenemos que estar siempre bien despiertos, físicamente, espiritualmente, los oídos bien abiertos y mirar siempre. Porque esto puede causar que alguien se pierda, Jonathan. No tenemos ni que hablar, a veces hasta con una mirada. El hermanito no tiene buena voz. Y de allá yo estoy con el físico de burla. Sí, exacto. Y eso hace que esas personas se intimiden y no quieren hacer nada, más nada. Canté hoy y si le dan una parte, no. Mira, hermano, Jonathan, tú sabes que lo hemos vivido. Mira, el punto de Pablo aquí es que el creyente debe hacer lo mejor que sabe para vivir una vida dedicada a Dios. Estamos hablando de los colosenses, ¿verdad? Por eso es que el cristiano continúa siendo intimidado por las falsas doctrinas que habían en los colosenses. Aparentemente es emocionante, porque era bien emocionante, y supongo que cualquier buen líder o cualquier buena oveja o buen anciano, cualquier buen maestro, cualquier buena persona responsable como cristiano debe estar advirtiendo a las personas de estas cosas. ¿Y cómo debe estar advirtiendo? Si usted sabe que está viendo un hermanito que está siendo intimidado por alguna cosa, y por más que tú le vayas y le caigas arriba, tú tienes que saber cómo hablarle, porque tú tienes que empezar a formar esas emociones de nuevo. Acuérdate que una persona está desequilibrada, que tiene miedo, tienes que volver a equilibrarlo de nuevo para que vuelva a caer en el lugar que tiene para poder hacerlo mejor. Eso viene siendo el caso. El caso es que cuando uno mira y uno se da, por así decirlo, de cuenta y tratamos de comprender los estatus de la intimidación, hay que entender que nuevamente eso crea donde la persona en este caso se estanque, no se mueva. ¿Por qué? Porque hay un escenario frenado de estancación donde ahora la persona se encuentra en esta posición de no avanzar, de no seguir, de no caminar. Y hay que entender que ahí es donde miramos estos aspectos de bullying o de intimidación que se tienden a ver, ¿verdad?, dentro de la congregación, o por así decirlo, dentro de la iglesia. Y uno tiene que tener en cuenta de que cuando nosotros como iglesia somos llamados a amar y a tener paciencia con nuestros hermanos, eso es requerido para todos nosotros día tras día. ¿Sabe? Ese deber no es simplemente... Tener paciencia más que para los que saben, Jonathan, y los que son un poquito difícil de enseñar, que son más fuertes en la lectura, o es que no saben. Mucho así para tú sabes, tratar bien a los que saben, pero a los que no saben, a eso se les da fuerte. Sí, no, y ya vamos a decir, ya dentro del caso de cuando tratamos de lidiar con personas que posiblemente no tengan ciertas capacidades, eso no nos lleva a nosotros a crear este aspecto de intimidación, de burla, de palabras, por así decirlo, despectivas sobre la persona. Nuestro deber como cristiano es ayudar. Nuestro deber como cristiano es tener paciencia con la gente. Nuestro deber como cristiano es mostrar amor en estos momentos. ¿Por qué? Porque buscamos manera de cómo ayudarle. Pero hay que entender que no todos los casos es un caso de intimidación, ¿sabes? No todos los casos son escenarios donde posiblemente se están burlando de mí. No todos los casos son eso, porque hay que comprender y entender específicamente con los de Colosenses, porque ya mirando el caso del incidente que está pasando en los de Colosas, podemos darnos de cuenta que era un poquito mucho más profundo
profundo que simplemente cosas externas que sucedían. Estamos hablando de que esto afectaba la salvación de las personas. Y cuando eso afecta, en este caso, la doctrina de la salvación en las personas, ahí es donde el peligro entra. Por eso es que vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchan por su propia mente carnal. Esto está sucediendo en los Colosenses. Pablo está hablando con ellos, explicándoles de que ustedes no pueden, en este caso, pensar de que ustedes están perdiendo el premio. Por eso es que él está diciendo que nadie os prive. ¿Por qué razón? Porque los que estaban allí, una gran posibilidad que los esenios estaban privando a la gente de que ellos en este caso se reflejaban de su premio. ¿Cuál premio? El premio de la salvación. Le está explicando a ellos para que ellos entiendan el incidente, diciéndoles, se supone que nadie te esté privando de eso, porque los esenios querían que ellos hicieran ciertas cosas pensando que era el medio en cual ellos podían ser salvos. Pero hay una versión que a mí me interesa porque es mucho más amplia. Esta versión, ¿verdad? BLP dice, Colosenses 2:18, dice que no os escamoteen el premio. Esa palabra escamotear lo que quiere decir que nadie te robe el premio. Y ahí es donde venimos a decir que el caso de la intimidación es crear donde tú le puedes robar a la persona, en este caso, la identidad de su propio premio de salvación. ¿Sabes? Ya el caso de intimidación no es meramente algo externo o algo que posiblemente pasamos. Estamos hablando de que cuando la persona se encuentra en esta posición de intimidación, donde su vida espiritual está siendo afectada, es donde uno debe de volver a aclararle de que esa persona no tiene que sentirse de que su premio está siendo robado. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde Pablo le explica y le dice, porque ellos lo están haciendo de una manera fingible. Le está explicando y les está diciendo a ellos de que debe de comprender y entender de que es ahí donde ellos tienen que analizar de que todo ese incidente o todos estos momentos que ocurren no deben de ser el motivo de perder el premio. Y lo mismo pasa cuando se intimida. Cuando alguien está tratando de intimidar a la persona es porque algo quiere alcanzar de esa situación. Y hay que entender que aquí Pablo está hablando referente a la posición salvífica de los hermanos de Colosa, diciéndole, mire, ustedes tranquilos, ustedes no se frustren, ustedes no entren dentro de este escenario. Por esa razón, cuando hablamos de la intimidación dentro de la congregación, tenemos que también ser conscientes de que no todos los incidentes lo están haciendo porque me están intimidando. No, hermanos, hay cosas que usted y yo hagamos mal, están mal. Exacto. Y es ahí donde se necesita la comprensión de cómo manejar ciertos asuntos. Pero sí hay que comprender que hay ciertas personas que están experimentando un ambiente hostil, un ambiente de intimidación dentro de los lugares donde se encuentra, donde en este caso, así como estaban pasando los de Colosa, se le está robando el premio, se le está quitando el premio. ¿Por qué? Porque se le quieren añadir más cosas en donde no ayuda en su vida espiritual. Por eso es que Pablo comiencen y explica en esta versión BLP, dice que no os escamoteen el premio. Esto es a los que hacen, mire lo que dice, los que hacen aledar de humildad y dar culto a los ángeles. Estos son los que presumen de visiones y con sus pensamientos mundanos están inflados a la vana, ¿verdad? Del orgullo o del vano orgullo. Y esto es donde venimos el estatus de estas personas en Colosa. Estas personas estaban viniendo donde ellos y se estaban presentando, por así decirlo, yo veo visiones, yo veo ángeles, yo estoy pasando por esto, yo comprendo esto, yo tengo tal conocimiento, y eso estaba afectando de tal magnitud el estatus del premio de las personas. ¿Sabe? Los esenios estaban creando un escenario tan hostil que si las personas no estaban experimentando lo que ellos estaban experimentando, esas personas no podían recibir ese premio. Eso es intimidación.
Cuando yo creo este ambiente hostil, que si las personas no siguen, por ejemplo, no están viendo esto, y estamos hablando del culto de los ángeles, ¿por qué razón? Usted se va a dar de cuenta que hay personas que usted lo ve que todo lo que hacen es ver ángeles y demonios. Pero lo hacen dentro de este sentido, donde las personas, y ahí es donde venimos al caso de la intimidación, donde las personas comienzan a mirar de que hay un cierto desprecio, porque estas personas posiblemente no experimentaban lo mismo. Donde posiblemente a estas personas no les sucedía lo mismo. Y los esenios están hablando de ángeles. Los esenios están hablando de una filosofía. ¿Por qué? Porque ellos eran místicos. Les gustaba el conocimiento, ¿verdad? De una manera sobrenatural, algo espléndido. Y posiblemente vamos a crear el escenario con los esenios y los de Colosas. Por así decirlo, muchachos, cuando yo estaba orando, yo sentí que el alma se me salió del cuerpo. Algo normal, pero lo hacían con el sentido de crear esta idea de que yo estoy experimentando esto y eso me da el premio, pero a ti no. Y Pablo les dice que nadie te lo quite. A ti, en este caso, que nadie te pueda robar eso, que nadie te tenga, en este caso, te tenga en poco porque no está experimentando eso. Y esto es importante porque es ahí donde entramos a la intimidación. La intimidación es por así decirlo, es el ambiente que se alimenta de dos cosas. Se alimenta de la superioridad y se alimenta de la inferioridad. Cuando la persona está entrando en estos aspectos de abusos de intimidación, es porque hay un desequilibrio de superioridad y de inferioridad. Hay gente que se siente inferior. Yo no valgo la pena, yo no sirvo. Y hay gente que se siente superior. Wow, lo que yo hice no lo hace nadie. ¿Sabes? Yo estoy aquí y gracias a mí así todo mismo está saliendo cambiar la bien. voz y todo. Sí, porque tiene que sonar más espiritual. Tiene que sonar más espiritual, porque si no, no puede ser una voz fina. santificada. Exacto, tiene que ser una voz potente para que la gente sepa de que el varón lleva metiendo mano o la persona. Y es triste porque se hace dentro de ese sentido. Y a veces no comenzamos a mirar y a decir, espérate, ¿por qué razón yo lo estoy haciendo así? ¿Por qué yo estoy diciendo las cosas? Estoy tratando de infundir temor, estoy tratando de crear este ambiente hostil donde la gente diga, wow, yo soy el que lo hago y tú no estás en eso. Y es ahí donde Pablo, dentro de otros puntos que vamos a tocar, Pablo comienza a bregar este asunto con los de Colosas y los esenios de la época. Ahí vemos, Jonathan, porque es que Dios escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a muchas personas, porque siempre se creen superiores en muchas cosas, pero nos damos cuenta, Jonathan, que estos filósofos y estas tradiciones humanas que a veces influían en los colosos y estas creencias espirituales, de alguna manera corrompía el mensaje del evangelio de Jesucristo. Claro que lo corrompía. Y cuando lo corrompe, entonces hacía que la mentalidad de estas personas los hacía pensar de que, espérate, pues yo lo estoy haciendo mal. Si lo estoy hablando de esta manera, como tú lo dices, de esta manera tan espiritual y se ve tan profundo. Por eso es que el Señor siempre nos dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. No es ningún pecado, hermano, que usted escudriñe. Yo cuando voy a predicar y vengo y tengo el micrófono, a veces que Dios me da la oportunidad, digo, hermano, lo que yo digo aquí, usted escudriñalo para saber si viene de Dios. Usted vaya a las escrituras, por eso es que se le mencionan los versículos y todo. No se puede creer a todo lo que se hable. Si está escrito en la Biblia, ahí es que usted puede infundir y decir, wow, es de Dios lo que se habló. Pero mira, los colosenses estaban siendo intimidados de manera abierta, hermano. De manera abierta, Jonathan, no se estaba ocultando nada ni en lo oculto. Y la intimidación, eso es lo que se hace de manera abierta. Hay a veces que se hace en lo oculto, claro que sí, pero mayormente de manera abierta. Y tú sabes qué, que hubo ciertos maestros falsos que estaban infiltrados en la asamblea de los colosenses y estaban presionándolo fuertemente con una gran cantidad de intimidación. Ellos estaban comenzando a sentirse como si fueran menos espirituales. ¿Ven lo que causa? Lo que causa esta intimidación de estos falsos filósofos, de que quieren de eso, que primero te quieren infundir miedo y como tú eres inferior, lo primero que vas a pensar de ti, no, es como él lo dice, yo no sirvo, así no es. Y entonces la fe mengua, la fe baja, a veces no quiere ya, ¿y para qué voy a ir para allá? Si yo creo que yo, además, mira, y que yo lo he escuchado de muchas personas, yo creo que yo no voy a ser ni salvo, ¿para qué yo voy a perder el tiempo para ir para allá? Porque eso es lo que a veces influye, esta intimidación, y a veces no nos damos cuenta, hermanos, sí. Esto es lo que causa que en nuestras mentes, como somos inferiores y no aprendemos de la manera que ellos aprenden o lo hacen como ellos lo hacen,
lo primero que vamos a hablar es mal de nosotros mismos. Vienen los dardos del enemigo a tu mente, esa saeta. Oh, mira, tú no sirves. Es verdad, yo no sirvo. Pero ¿cómo tú sabes que tú no sirves? No lo has intentado, no lo has hecho. Y esto es lo que causaba estas personas que estaban infiltradas. Hacían que los colosenses empezaran a echarse para atrás y a intimidarse. Ellos estaban comenzando a sentirse como si fueran meros espirituales y que no eran parte de los espirituales y que tenían menos de lo que era necesario. ¿Tú sabes qué? Que eso es lo que causa a veces. Yo no tengo las herramientas necesarias. ¿Cómo tú no vas a tener las herramientas necesarias si el mismo espíritu que te bautizó a ti es el mismo espíritu que tengo yo? Exacto. ¿Cómo yo no voy a tener las de estos correctas si es el mismo espíritu? No, a este no lo bautizó el espíritu de superioridad y a mí el espíritu de inferioridad. Fue el mismo espíritu. Y a veces, como si fueran inexpertos, nos sentimos, hermanos. Como si tener a Jesucristo no fuera suficiente. Y a veces nos hacen sentir eso. A veces eso es lo que pasaba con los colosenses. Mira, como si todavía no hubieran llegado donde deberían estar. No hemos llegado a ninguno. Todavía estamos esperando por eso. Jonathan, estamos esperando por eso. Mira, como habían muchos y muchas cosas que debían obtener en el cristianismo que ni siquiera había comenzado a ver, como si quisiera estuvieran mal o alguien estuviera bien. Mira, si yo sé que mi hermano está mal, mira, yo tengo que aprender y a corregirlo, no con ese espíritu de intimidación, no con el espíritu de hacerlo inferior a él, porque simplemente no lo hizo como yo, o como aquel, o como aquel levantaba la pata y predicaba así, yo quiero que tú levantes la pata. Esa no es la manera. La manera siempre es con un corazón humilde, como cuando Cristo se acercaba a los pecadores. ¿Qué Cristo les decía? Él les preguntaba, ¿quieres ser salvo? Cristo no les decía, hijo del diablo, arrepiéntete que lo estás haciendo mal. No, y eso es lo que a veces hacemos con la intimidación. Rápido es, hijo del diablo. El diablo te va a llevar. Y como estamos repitiendo, esto es de dos partes. Ahora, esta carta a los colosenses era muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Pablo le estaba tratando de enseñar a ellos a levantar su autoestima, pero también que se cuidaran de eso. Cuídense de estas cosas porque a veces, hermano, a veces un comentario que podamos escuchar de cualquier cosa que nos intimiden nos saca de concentración, Jonathan, no podemos hacerlo. Y para volver a caer en tiempo de nuevo, como tenemos esa mente, esos ataques de que somos inferiores, y a sacar eso de tu mente, nos ataca fuerte, nos ataca fuerte. No, y ahí donde viene siendo el caso es que cuando nosotros hablamos de esto de la intimidación y de crear este ambiente hostil que a veces tristemente se apoya o de una u otra manera esto se reconoce a luz del día, hay que, ¿verdad?, tener en cuenta de que ya cuando nosotros hacemos cosas, vamos a decir, experimentamos algo de Dios y lo hacemos al nivel donde entremos a despreciar a la gente a una magnitud de salvación o de motivo de salvación, es ahí donde las cosas se vuelven peligrosas. ¿Por qué razón? Bueno, digamos que dentro del caso hay personas que experimentan muchas cosas espirituales, por así decirlo, tienen experiencias con milagros, tienen experiencias con muchos aspectos. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los esenios eran personas muy místicas, eran personas que en este caso tenían una expresión de buscar lo sobrenatural. Y lo mismo sucede cuando miramos el concepto de la iglesia. Se tiende a crear estos grupos, se tiende a crear estas dos ideas donde hay un grupo que es espiritual. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, está viendo... Son los que oran, estos son los que ponen las manos. Están viendo milagros, están viendo prodigios, están, no sé, ¿sabes? Están viendo ángeles, están viendo demonios. Y se crea como que este sector, y la razón por qué lo hacen es raramente para crear lo mismo que está sucediendo con los de Colosenses. Es creando esta idea donde unos están bien y otros están mal. Unos están, por así, no han alcanzado el estándar que nosotros hemos alcanzado. Y Pablo está trabajando con una iglesia para crear un equilibrio, crear un balance, diciéndole estas personas que específicamente eran personas falsas, que estaban dando falsas doctrinas,
Y no tan solamente falsas doctrinas, sino que también estaban elaborando conductas que no eran correctas, porque el mismo Pablo dice, ellos están aparentando humildad y tienen pensamientos mundanos. ¿Sabe? Pablo estaba comprendiendo los escenarios que se estaban encontrando de ellos, tanto así que cuando uno mira y observa, Pablo tiene que decirle a la misma iglesia, nadie te prive de eso, ¿sabes? A ti no te pueden robar de tu premio. Ese premio no te lo dieron la gente, no te lo dieron las personas. Ese premio te lo dio Dios. El ser salvo, y ahí es donde venimos al caso de comprender qué es ser completo. ¿Por qué? Porque la carta de Pablo a los de Colosa, esa carta es simplemente una respuesta a la inseguridad espiritual de ellos. ¿Cómo? Entender que tener a Cristo te completa. Pero para los esenios, ellos decían, yo tengo que hacer más. Yo tengo que hacer más porque, ¿cómo que tener a Cristo y más nada? Tengo que hacer algo, tengo que, no sé, esconderme en una cueva. Pero miremos el caso, porque en Colosenses capítulo 2, usted se da cuenta que Pablo los regaña diciéndole, ustedes dicen no manejen, no tomen, no hagan. Y dice, para el culto voluntario eso es bueno, pero para los apetitos carnales eso no ayuda. Le está diciendo, ustedes están pensando que aparentemente ustedes son espirituales. Pablo le está diciendo, ustedes todavía tienen sus luchas carnales, pero las han encubierto en sus prácticas religiosas o en sus, por así decirlo, en sus énfasis espirituales. Por eso es que hay gente que identifica su espiritualidad acorde de milagros, acorde de prodigio, acorde de cuánto ellos oran, acorde de cuánto ellos ayunan, acorde de cuánta gente se salva, cuánta gente no se salva. ¿Sabe? Es ahí donde debemos de considerar y decir cuál es realmente nuestro premio. Nuestro premio está siendo medido simplemente por mi experiencia, o mi premio está en Cristo y ya yo sé que a través de Él estoy completo. Es ahí donde Pablo está bregando con este asunto, específicamente con la duda de inferioridad en los filipenses, en los de Colosa, pero también bregando con la superioridad. Y es ahí donde yo entro a la cuestión de los dos complejos. ¿Cuál es complejo? El complejo de la superioridad y el complejo de la inferioridad. ¿Cuáles son los inferiores? Colosenses. Los colosenses tenían un complejo de inferioridad. Nosotros no servimos, nosotros no somos espirituales. ¿Por qué? Bueno, porque yo no soy como los de Esenio. Yo no estoy, por así decirlo, metido en una cueva escondido. Yo no paré de manejar. Ellos pararon de manejar. Y ese escenario, cuando se crea este tipo de escenario dentro de las congregaciones, se crean estos dos grupos. Y la gente comienza a sentirse, y vuelvo y repito, inferior. No es simplemente porque le digan que no, vamos a decir, no hizo algo bien o no llegó, gloria a Dios, y no comprendió y no llegó al escenario, pero eso sucede, bendito sea Cristo, eso sucede específicamente ya cuando la persona olvida, o por así decirlo, se desenfoca de lo que realmente nos completa. Cuando yo me desvivo más, ¿verdad? Por tratar de crear un criterio en mi imagen, de que la gente diga, wow, ese varón es el de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fue a predicar, milagros y prodigios pasaron. Pero es que eso no habla de nosotros, eso habla del poder de Dios, Jonathan. Pero para ellos, Rey, ellos necesitan eso, porque eso le da superioridad. O los pone a ponerle el pecho como inflado. Seguro. Yo, en este caso, yo estoy al lado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto la mano, sale el milagro. Pero tú que estás en la iglesia, tú lo que estás es cantando 2 o 3 coritos. ¿Entiendes? Y crea este ambiente de que, y aún los mismos hermanos inferiores le pasa lo mismo. No, y hay hermanos inferiores que ven esa actitud, hermano, y no quieren hacer nada, Jonathan. No quieren, por más que tú trates, no quieren. Yo quiero que usted entienda que estos son dos problemas que no pueden ser aplaudidos. ¿Sabes? El inferior no está bien tampoco. El inferior necesita comprender que hay un balance que debe de crear, o sea, un balance correcto. Exacto. Como el superior. El superior tiene que bajarle 2, pero el que está inferior tiene que subirle 2. ¿Sabe? Tiene que llegar a ese balance. Si no se llega a ese nivel, vamos a tener los desclives espirituales que a veces hay. Como tú estabas diciendo, gente se siente estancada espiritualmente. Y ahí es donde vemos los frutos de personas que no se sienten en la disponibilidad de trabajar para la obra del Señor. No se sienten dispuestas a bregar con la obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque ahora se sienten, por así decirlo,
es que Perencejo lo hace mejor. Pero es que ese no es Déjalo el a premio. él, dale la oportunidad a él. Ese no es el premio. Eso no me tiene que llevar a mí a estancarme espiritualmente. Exacto. Pero es ahí donde se crea ese aspecto, como tú explicabas al principio, de la intimidación. ¿Sabes? No depende de una persona. A veces nosotros mismos creamos estas intimidaciones. Solitos las creamos. No tiene que ver con líder, no tiene que ver con gente, no tiene que ver con hermanos. Eso es algo que a veces nosotros mismos, y ahí es donde vemos con la lucha del miedo, creamos intimidación. Ah, no, sí. A veces se crea así. Nosotros solitos lo hacemos. Y es ahí porque entramos en este caso de los de Colosenses, porque Pablo está bregando dos problemas, el de los esenios y también el de los de Colosa. Bueno, pues mira, también vemos en el libro de Nehemías una de las maneras de intimidación también que se formó. Ya que tú hablaste de los colosenses, pues vámonos al libro de Nehemías en el capítulo 6. Mira, sabemos que los judíos autorizados a volver a Jerusalén después de 70 años en el desierto y Ciro, el rey de Persia, anuncia en su edicto su voluntad de reconstruir Jerusalén y su templo. Los judíos se movilizaron para la vuelta de algunos y algunos decidieron volver, otros celebraron con oro y plata y el rey anuncia que los tesoros se quedó en el templo serían repuestos. 5,000 tú sabes, en el dinero y en todo lo que pusieron, Jonathan. Pero mientras los judíos, mira cómo es esto, porque este ejemplo de Nehemías puede estar pasando en su vida ahora mismo. Que usted pueda tener ánimo de ayudar en la iglesia a hacer algo, pero siempre va a venir alguien que quiere como que intimidarlo para que no lo haga. Pero las cosas usted las está haciendo para Dios, no para el hombre. Y eso es lo que debemos entender. Pero también se cuida de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces cuando somos intimidados, Jonathan, y yo he visto personas que son guapos. Tú me intimidaste y lo primero que quieren irse a la pescasada, Jonathan. Lo que quieren es rápido caerse arriba. Uno debe cuidarse de todo eso, de no cometer el error de irse a la agresividad y caerle arriba a alguien, pero tampoco dejar de que te pasen por encima. Por eso Jonathan explicó que los dos son malos. Estar muy arriba es malo porque Dios te va a mirar de lejos. Estás altivo, ¿no? Pero estar muy abajo tampoco, porque estamos para crecer. Estamos para crecer. Mira, mientras los judíos trabajaban reconstruyendo los muros en Jerusalén, su líder Nehemías experimentó una intimidación. ¿Qué dice aquí? Potencialmente devastadora, Jonathan. Fue amenazado con violencia física. Como a veces hay líderes como ovejas que físicamente son amenazados. Y cuando son físicamente amenazados, pues ya no queremos ni aparecernos allí. No, chacho, mira, si yo llego a ir allí me pican un canto. O si yo sigo predicando de esta manera, me van a coger y me van a matar. Pero esto lo experimentó Nehemías. Se cuestionaron sus motivos y sus caracteres. Fue ridiculizado y acusado de rebelión y engaño cuando se negó a negociar con sus adversarios y lo intimidaron. Lo intimidaron, hermano, porque él es como él quiso seguir haciendo la voluntad de Dios. Él no quiso unirse. Y hay veces que la intimidación puede hacer que yo me una al carácter de esa persona. Y todo el que se me pegue a mí lo voy a hacer como, no, espérate, déjame pegarme a este, que este es el más espiritual, este es el mejor. Y a veces creemos que eso nos hace crecer. Eso no te hace crecer, hermano. El que tú te unas a la intimidación de esa persona que se cree superior, no. Mira, yo he visto personas y yo he dicho, wow, me gustaría orar como ese varón. Porque él ora, él se somete. Ahora, yo no digo que yo quiero ser como él. Yo simplemente dije, me gustaría orar porque yo veo la intensidad y con el amor que lo hace y con la humildad que lo hace. Ahora, ser como él es imposible, hermano, porque todos nosotros tenemos un carácter diferente. ¿Ves? Por eso cuando nos enfrentamos a la intimidación podemos preguntarnos si vivimos o no en el Espíritu. ¿Usted está viviendo en el Espíritu? ¿Cómo es correctamente para saber? Porque él es el que le va a dar testimonio de todo y le va a decir, mira, cuídate de esto, cuídate de aquello. ¿Confías en Él? ¿Estamos realmente seguros de que Él nos cuidará a nosotros?
Le hemos encomendado firmemente nuestras necesidades. En tu vida no te sorprendas si enfrentas oposición. Muchos en el mundo resisten la obra de Dios, hermano, y el del evangelio. Muchos que se dejan usar hasta por el enemigo. Es más, yo te digo más, y lo digo aquí abiertamente, como siempre dice la gente, con la autoridad que Dios nos da. A veces no es ni el mismo enemigo que los usa, a veces es porque quieren algo que tú tienes. Sí, ¿Quieres algo? Oh, este varón siempre tiene ese ánimo de estar barriendo y siempre tiene la iglesia y siempre tiene una sonrisa a pesar de que pase por todas las opresiones. Siempre tiene una sonrisa. Y ellos se enojan por eso, porque ellos dicen, pero si yo quisiera ser así también, ¿por qué no puedo, hermano? Entienda que hay capacidades diferentes. Hay capacidades diferentes. Amén. Por eso es que uno debe de entender lo que viene siendo la complejidad de una persona que se siente superior. Cuando hablamos de la complejidad de la superioridad, es cuando la persona entra en este escenario de crear, por así decirlo, este ambiente que depende, por así decirlo, de un exceso de superconfianza, pero al mismo tiempo se alimenta del concepto de la envidia. Se alimenta de lo que es tratar de infiltrar la idea de que la gente pueda, de que usted pueda tomar lo de la gente. Y ahí es donde podemos ver el caso de la superioridad. ¿Por qué razón? Bueno, porque el caso de la superioridad dice así. Superioridad viene siendo la preeminencia, la excelencia o ventaja de alguien o de algo de respeto de otra cosa. El hecho de que una persona o cosa sea mejor, más fuerte, entre otros. Cuando hablamos de superioridad, estamos hablando de que cuando la persona está, por así decirlo, sintiéndose mejor que otra cosa, las personas o la gente. Pero me gusta porque dice, pero esto con esta complejidad de superioridad está alimentada por nuestra arrogancia y aparente confianza. Solamente es un mecanismo de defensa para esconder los sentimientos de inferioridad. Significa que hay personas que cuando se sienten superiores y utilizan el mecanismo, por así decirlo, de intimidación, de superioridad, yo soy mejor, tú eres menos que yo, tú tienes que respetar. Y Rey nos hablaba de Nehemías. En el caso de Nehemías, esto estaba pasando en el transcurso de toda la historia de cuando él estaba levantando los muros. Y Nehemías, esa no es la primera vez que le ocurre esto. Nehemías pasa lo mismo, porque ellos llega Tobías Sanballat, llega Geser el árabe, y llegan cada uno de ellos dentro de las naciones vecinas y les comienza a crear intimidación con sus palabras. Le dice, este muro se va a caer con simplemente 2 o 3 zorras, hablando de los animales, que esos animales nada más pasaban y aparentemente destruían lo mínimo, lo bien poco, pero era porque ellos estaban menospreciando. Pero la razón por que ellos lo hacían es porque ellos entendían que si Israel volvía a levantar los muros, Israel iba a estar mucho más grande que ellos. Y es ahí donde se siente este aspecto de superioridad. La razón por que las personas entran en este mecanismo de defensa y en este de intimidación es porque hay aspectos inferiores internos. Hay cosas que ellos se sienten inferiores. Por eso es que usted ve que ellos dependen de verse mejor, de hacer cosas mejores. O en este caso, yo quiero que la gente sepa de que yo soy el mejor que lo hago. No. ¿Por qué razón? Porque estás escondiendo inseguridades de inferioridad. Por esa razón es interesante, porque tengo ciertas características acerca de ser lo que es ser superior. Mire, Dice, las características del complejo de la superioridad. Primero, buscan la validización. En pocas palabras, están buscando ser validados. Están buscando que la gente le dé ese valor. Por esa razón, aquel que se siente en estos aspectos de superioridad, lo que está buscando es que la gente le dé su valor. Y hay muchas maneras de cómo la gente trata de alcanzarlo. La gente se cree que, en este caso de los superiores de los demás, suelen intentar formar su sentido de autoestima mediante fuente externa. Y es ahí donde la gente vive por los aplausos, vive por los reconocimientos, vive de que la gente le pueda decir algo. Siguiente es cuando la gente comienza a compararse con los demás.
Eso pasa cuando hay superioridad. ¿Por qué razón? Porque estoy buscando y yo no soy como Perencejo porque yo lo hago muy diferente, yo lo hago mejor. Y hay veces es creando y alimentando la superioridad para que la gente diga, bueno, no, de verdad tú eres diferente a esa persona, pero es simplemente para crear ese detalle de superior, de que ellos digan, wow, de verdad tú eres diferente. Y por último, tiene tendencia a relacionarse sobre todas las cosas. Y aquí es donde la persona tiende a crear este aire de superioridad. Él, por así decirlo, trata de buscar la manera de cómo hacer que sus logros sean los primordiales o sean los más reconocidos. Y es ahí donde podemos ver que en el caso de los esenios sabían y ellos dependían de su práctica religiosa. ¿Cuál era? Ellos se abstenían mucho. Eran gente que se abstenían demasiado. Por ejemplo, ellos no manejaban, ellos no guiaban, ellos no hacían nada. Y ellos decían, no, nosotros estamos en una santidad brutal. Y Pablo les dice, no, ustedes no están en ninguna santidad. Le dice, ustedes están en sus apetitos carnales. Lo único que los han ocultado en algo que ustedes se sienten mejor. Por eso es que Pablo le dice, para el culto voluntario, gloria a Dios, tremendo. Pero eso no te ayuda. Y es que ellos dependían de eso, diciendo, nosotros somos superiores a los de Colosenses. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos los días, nosotros nos cuidamos mejor. Nosotros hacemos esto mejor. Y eso creaba una sensación y creaba un mecanismo de protección, pero de intimidación. Los esenios son brutales en la santidad. Esa gente está escondida en una burbuja. Y tristemente podemos ver estos complejos de superioridad que suceden. Tú sabes, Jonathan, que yo me río porque eso es lo que pasa. A veces viven en una burbuja que nadie se las puede explotar. Tú le podrás pasar por el lado y esto yo lo he vivido. Yo he visto predicadores que Dios usa con poder, Jonathan. Exacto. Y tú vas a Walmart y los saludas y no te miran. Exacto. Te lo dicen hasta bien serio, la gloria es de Dios. Exacto. Pero tú ves que en su corazón no están dándole la gloria a Dios, sino en su corazón está lo hice yo. Exacto. Porque tú lo puedes notar en el físico. Mira, cuando una persona es humilde, tú puedes notar la humildad. La gente a veces se creen que la vestimenta distingue la humildad. No, la vestimenta es un estilo de vida, no tiene que ver con lo que tú te pongas. Mira, yo he visto gente que se ponen ropas caras que son humildes, como he visto gente que se ponen ropas baratas que son humildes. Exacto. Eso es un estilo de vida, no tiene que ver con lo que tú te pongas. ¿Me entiendes? Hay tres maneras de confiar en Dios y superar la intimidación, Jonathan. Estas tres maneras que yo voy a explicar y las voy a explicar por versículos y ustedes pueden buscar en los versículos. Y acuérdense de esto, porque yo siempre he visto también personas que recitan los versículos de Dios y Dios los usa, pero no quiere decir que porque Dios te use tú quieres ser superior o mejor que todo el mundo porque Dios te usa. No. Siempre mantenga la humildad. Una de estas tres maneras, la primordial es leer y estudiar la palabra. ¿Cómo usted puede saber si está siendo intimidado por una oveja o por un líder si usted no lee, no escudriña, no busca de qué manera fueron los israelitas intimidados o ya cuando Cristo murió y se empezó a formar las iglesias y todo esto y los templos y Pablo empezó? Pablo lo vivió. Pablo vivió la intimidación, Pablo vivió el señalamiento, a Pablo le saltaron a pedrar, Pablo lo sacaba de donde quiera que él se paraba. Pero siempre se levantaba y decía, espérate, que mi meta está en quién. La meta, si usted se pone en su mente que la meta es la salvación, cuidarla con temor y temblor, y sabe que quiere llegar al cielo, la meta de usted no es creerse superior, ni que como dice mucha gente, este sacó 15 demonios, a este hay que invitarlo. Exacto. No tiene nada que ver con eso, pero mira, como les mencioné, la respuesta para superar la intimidación y el miedo es una confianza total en el Señor, en Dios. Gracias. No en el hombre. Dice la palabra, y yo siempre he hablado esto con Jonathan, y yo quiero que la gente entienda esto profundamente. La misma palabra dice que maldito es el hombre que confía en el otro hombre, ¿verdad que lo dice? Sí, lo entendemos. Pero hay hombres en los cuales Dios escogió para dirigir un grey o para predicar una palabra. Eso quiere decir que esos son hombres los cuales Dios utiliza. ¿Está bien? Maldito. Por eso es que siempre se escudriña. Cuando tú escudriñas, pues no se confía porque usted escudriñó y no vino de Dios lo que habló. Pero si viene de Dios, usted puede poner la confianza porque vino de Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios si no lo conocemos? ¿Cómo usted sabe
que el corregimiento que le están diciendo, si usted no conoce de Dios, no conoce las reglas del Señor, cómo Dios se maneja, cómo Dios es, cuando lo vayan a corregir, ¿cómo usted va a defenderse y va a decir no es verdad? ¿O cómo usted va a aceptar la realidad si usted no lo conoce? Debe aprender a conocer a Dios para que aprenda que Dios siempre lo va a ayudar y lo va a fortalecer en estas cosas. ¿Cómo podemos luchar contra espíritus de miedo si no sabemos lo que dice la palabra al respecto sobre el miedo y la intimidación? ¿Cómo usted sabe si está siendo intimidado si usted nunca ha leído y no sabe lo que es eso? Por eso es que muchas personas cuando se sienten inferior es porque no escudriñan, no buscan. Lo primero que le vienen a la mente, eso es lo que, tú no sirves para nada, yo no sirvo. Exacto. Donde quiera que se paren, no, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, si yo no sirvo, a mí me lo dijeron. Yo no sirvo para nada. ¿Quién dijo? Si Cristo murió por el pobre, por el rico, por el que no tiene y por el que tiene, Cristo murió por toditos, por el mundo entero. Usted no puede poner esos pensamientos en su mente de que usted no sirve para nada. No. Usted, mira, tú sabes que la práctica, Jonathan, es lo que hace que usted se desarrolle en algo, ¿verdad? Si el hermano Jonathan lee la palabra todos los días, escudriña, ora todos los días, pues claro que se va a desarrollar si lo está haciendo. Ahora, si yo vengo y leo hoy, nada más que es el culto, dejo la Biblia en el carro, pasa la semana, no estoy escudriñando la Biblia, no estoy buscando la oración, ¿cómo yo voy a aprender? ¿Cómo usted quiere aprender a hacer las cosas si usted no se disciplina en hacerlo? Si, como mira, un fisiculturista se disciplina en que quiere tener el cuerpo como. Exacto, lo quiere tener bien. ¿Y cómo se disciplina? Con un buen alimento, unos buenos ejercicios. ¿Cómo se disciplina un buen cristiano? A través del Espíritu Santo con dirección, buscando la palabra, leyéndola, dialogando con Dios, también escuchando. ¿Me entiende? Y si usted no hace ninguna de esas cosas, ahí es cuando estas cosas suceden, Jonathan. Mira lo que dice aquí en Timoteo 1:7. Perdón, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu, no de temor, sino de poder y amor y de dominio propio. No dice ahí, porque Dios nos dio un espíritu para coger a la gente que nos sirven o leen menos que nosotros, caerle a palo y sacarlo. No dice eso, Jonathan, dice, sino de poder. Dios le entrega un espíritu de poder a cada uno de nosotros, de amor, con amor, porque si no hace las cosas con amor, y de dominio propio. ¿Qué tiene que ver el dominio propio? En el cual si tú te crees que estás exaltándote demasiado, domine eso y diga, no, espérate, como que me estoy como que elevando demasiado, y a Dios no le encanta eso. En Proverbios dice que el altivo Dios lo mira de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos a mí. Para eso está el dominio. Si usted se da cuenta que lo hizo mal, usted se da cuenta que está intimidando, diga, espérate, que así no es. Pero todo con amor. Dice que el miedo ya no puede tener control total sobre ti, hermano. Ya no puede vencernos, porque conocemos al que ha vencido al mundo para que nosotros también podamos, ¿qué? Vencerlo. Ahora, este es el segundo punto. Y después de este segundo punto te lo paso, Jonathan, y el tercero yo, pues, a lo último. Este segundo punto, esto es lo que necesitamos hacer, hermano, y es orar a Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted se ha sentado a orarle a Dios, a hablar con Dios? ¿O simplemente lo hace cuando está intimidado o cuando está haciendo las cosas mal o cuando necesitas de Dios? No, de Dios se busca todos los días, diariamente. Por eso es que la comunicación es bien importante. Cuando tú le oras a Dios, es como si tú estuvieras hablando con Dios. Que te digan loco, hermano, pero es bueno que usted aprenda a comunicarse para hablar y saber. Hay momentos en los que se debe hablar, pero hay momentos también en los que usted tiene que aprender a escuchar. Todo el tiempo no es hablar y todo lo que usted diga, no, esto es como va. No, también tiene que aprender a escuchar, aprender a ser corregido correctamente. Necesitamos entender la necesidad de orar. Eso es una necesidad, es como cuando si el fisiculturista deja de hacer ejercicio en la disciplina, ¿qué pasa? Sí, no va a llegar. Mira, ustedes han visto a este varón, Arnold, así,
Y ya que no está haciendo ejercicio, ¿cómo se ve? Sí, se ve diferente. Así. Y así mismo nos pasa espiritualmente a nosotros. Cuando nos toca predicar, nos llenamos de la presencia de Dios, ahí es que vamos. Ahora, cuando no te toca hacer nada, pues no, está bien, no me toca, no me voy a someter, hermano. No, usted se somete cuando lo va a hacer y cuando no lo va a hacer también. Porque usted no sabe cuándo usted primeramente va a ser necesitado. Usted no sabe cuándo se le va a necesitar para una oración. Cuándo se le va a necesitar. Mire, hermano, lo he vivido en carne propia. Yo he estado en Walmart y han venido gente donde mí. Eres cristiano, tú puedes orar por mí, por mi familia. Esa es la preparación, porque para eso somos llamados. Siempre hay que estar preparado para estas cosas. Mira, dice que la lucha no es con sangre ni carne, ni con fuerza, que son con fuerzas espirituales. Y a veces queremos, a través de la superioridad, tirarle al hermano. Me le voy para encima. Y por eso es que Dios a veces hasta nos avergüenza. Y a veces no entendemos por qué nos avergüenza. Pero hermano, te estás creyendo superior y estás también ofendiendo a un mismo hermano que va a la iglesia contigo. A un mismo hermano que hasta a veces él pela las rodillas por orar por ti. Pero le tengo que tirar a esa persona. Por eso, hermano, no debemos utilizar medios físicos para estas cosas. Por eso es que es necesaria la oración, hablar con Dios, porque Dios te va a dar la dirección correcta. Mira, hermano Reinaldo, yo voy a orar. No levantes la mano, Dios es el que va a obrar. Simplemente usted ore correctamente. Mira, Señor, me ofendió, pero yo sé que sí, así como usted tuvo misericordia conmigo, ten misericordia de él también. Solamente ayúdalo, hágalo entender. Y digo de los dos, en lo superior acá y en lo inferior, en las ovejas y en los líderes. Estamos hablando de parte y parte. ¿Me entiendes? Sabemos que, mira, debemos aprender a utilizar las herramientas espirituales. ¿Y cómo usted aprende a utilizar una herramienta? Practicando. Si usted, como digo ahora mismo, ¿cómo Cristo venció Jonathan a Satanás? Con la misma palabra, ¿verdad? ¿Cómo usted quiere vencer algo si usted no lee? ¿Cómo usted puede saber y tirarle al enemigo? No simplemente, como hace mucha gente que abren el Salmo 23 y lo dejan en la mesa ahí y se creen que porque está abierto eso ahí, sin usted practicarla y leerla. Mira, usted no sabe lo rico y maravilloso que es aprender sobre la palabra, cómo su vista se amplia y se llena. Y usted sabe por dónde caminar. Yo no estoy diciendo que somos perfectos en estas cosas porque sí cometemos nuestros errores, pero cuando usted practica la lectura y cuando usted la va a leer, mira, usted dice, Dios, yo no sabía leer. Hasta el mismo Espíritu se manifiesta en eso para ayudarte, para que aprendas, pero tiene que haber ¿qué? Una dedicación, una disciplina. A veces nos queremos disciplinar en cosas que no son para Dios y las hacemos perfectamente porque es para beneficio de nosotros o del cuerpo. Pero cuando es beneficio del Espíritu, ahí somos vagos. Y por eso es que suceden estas cosas. Por eso es que a veces nos sentimos inferiores, Jonathan, de esta manera. Y es por la vaguencia que hay en las cosas espirituales y en el sometimiento espiritual. A veces es porque le tienen miedo a las cosas espirituales. No, yo no quiero ver demonios. No, pero es que cuando Dios te entrega un espíritu, dice un Espíritu Santo que te va a llenar de poder. Y si usted ve, te va a llenar. Jonathan, te va a llenar. Por eso es que también, mira, hermano, ora, lea las escrituras. Cuando usted empiece a sentir miedo, órale al Señor. Háblale. Señor, estoy sintiendo. El Espíritu Santo está dentro de usted y Él sabe que usted está sintiendo miedo. Pero si usted no le explica o no le habla y decir que lo está sintiendo. Porque acuérdate, Jesucristo es ordenado y si Jesucristo es ordenado, Él dice que Él toca la puerta. El Espíritu mismo es ordenado también. Exacto. Él no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. Por eso es que mucha gente siempre dice, Jonathan, y yo lo he escuchado, pero si ese varón siempre ha estado en el Espíritu, ¿cómo es que cometió eso? Porque nosotros tenemos una decisión. El Espíritu te puede decir no lo hagas, pero la decisión a lo último la tomas tú. Lo hago. Mira, no trates mal a aquel. Lo voy a tratar mal. Y ahí es cuando vemos todas estas cosas, todos estos defectos. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento correcto en la oración, en sentarse y a escuchar. Exacto. Es interesante, ¿verdad? Cuando uno mira el caso de la situación de los de Colosa, la situación de
los colosenses, cuando uno mira, ¿verdad? ¿verdad? Tomando el caso que llevamos hablando acerca de lo que es el complejo de la superioridad, hay un versículo que me llama la atención que está en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿verdad? En esta versión de BLP, dice, porque ¿quién te hace a ti mejor que los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿a qué vienes a presumir como si fuera tuyo? Cuando uno mira y uno entiende la situación de este concepto de la superioridad y llevarlo al mecanismo de intimidar a la gente, hay que entender que lo que tenemos no es nuestro. Lo que tenemos no puede ser algo que yo utilice como si fuera mío. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que estamos tratando de utilizar para crear esta idea que somos nosotros. O que en este caso es el motivo, nosotros somos el motivo por qué lo tenemos. Y aquí es donde sucede lo mismo con los esenios. Los esenios de una otra manera se sentían superiores por ciertas prácticas religiosas y de abstenencia que ellos hacían para tratar de dejarle saber, por así decirlo, a la comunidad de Colosenses, decir, ves cómo yo soy de verdad, de una forma más entregada a Dios, ves cómo genuinamente para mí el precio vale mucho más que tu precio. Y es ahí donde podemos conseguir el problema principal que a veces se encuentra cuando hablamos de la superioridad, porque se crea este mecanismo de intimidación. Se crea este mecanismo de meterle miedo a la gente o infundirle miedo por el simple hecho de que yo estoy haciendo cosas que tú no puedes hacer. O en este caso, yo estoy haciendo cosas así que tú tienes que quedarte tranquilo porque tú no sabes nada de esto. Y es el peligro cuando se crea esto, crear cristianos de segunda. ¿Sabes? Hay que entender que nosotros no estamos, o en este caso el cuerpo de Cristo, no está en ese estatus. ¿Sabes? La forma en cómo el cuerpo trabaja va bajo la misma, el mismo fluidez espiritual que ya Dios creó de nosotros. Por eso es que uno de los casos, cuando hablamos de el alto exceso de la superioridad, que es el exceso del orgullo, también hay que entender que en el inferior, el complejo de la inferioridad, que era el que estaba pasando con los colosenses, es cuando la persona se baja su propia autoestima. Es cuando la persona entra en ese escenario de que yo no sirvo, yo no valgo la pena, yo no estoy bien, nada se hace bien a mi vida personal, y hay ciertas características que hay que tener en cuenta cuando vemos complejos de inferioridad. Dice, baja autoestima, imagen negativa de sí mismo, con falta de confianza en sus habilidades y validar personal. La persona se siente como que ya no tiene valentía. La persona no depende de sus habilidades, no tiene confianza en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque está tratando, en este caso, está creando este ambiente inferior. Ya que, y mirándolo con lo de los colosenses y los esenios, ya que ellos son así de superiores, pues yo creo que lo mío no vale tanto. Los esenios sí, porque ellos llevan buscando, ¿sabes? Esa gente, ¿sabes? Ni comen a veces. Pero nosotros, yo creo que nosotros no estamos tan bien. Mira, Jonathan, y es algo, mira, mientras tú estabas diciendo es algo bien importante. Si tú te sometes en la palabra y buscas de Dios, ¿por qué yo me voy a quejar por eso? Si Él lo está haciendo. Ahora, si yo quiero llegar al nivel en que, cuando digo nivel, no es quererme superior, sino al nivel de la búsqueda que Él hace, pues mira, haga usted lo mismo, usted puede hacerlo. Ahora, yo me voy a quejar, no, este se cree el mejor, para aquí, para allá, porque yo no busco. Y muchas veces, Rey, hay que, ¿verdad?, tener en cuenta de que es cuando la persona se siente inferior, ¿sabes? Cuando la persona se siente inferior, crea estos comentarios, o por así decirlo, crea esta idea de sí mismo, donde pues las personas lo hacen mejor, yo no, ¿sabes? Yo no lo voy a hacer mejor. Y es porque hay una inferioridad, ¿sabes? Hay una razón de inferioridad que la persona crea, que a veces pensamos que eso nos hace ver humilde. No, eso no nos hace ver humilde, porque te estás bajando más de la cuenta. ¿Sabes? Estás bajando tu autoestima, y por esas veces razones llegan en la misma mente de la persona, donde se está creando esta idea mala de sí mismo. ¿Sabes? Una idea mala de sí mismo. La gente piensa que usted es bien abajo, arrastres tu cabeza y es que eres humildad. Eso no tiene que ver con la humildad. Mire, hermano. Hay gente que entra en esto que se conoce como la autocrítica excesiva. Y esto pasa desde la infancia. Hay personas que cada vez que ellos hacen algo mal, yo no sirvo para nada. Eso es una autocrítica excesiva. Cuando hacen algo, cometen un error o una falta, ves, todo lo que yo hago lo hago mal. Y eso habla de inferioridad.
Eso habla de que cuando usted entra en estos escenarios, crea esto. Necesita la aprobación. Cuando una persona necesita ser aprobada, que por eso es que llegan los comentarios, yo no soy como Perencejo, porque están buscando ser aprobado y ellos están pensando que esa es la manera o el módulo, y hay que entender que no es así. Inferioridad no habla de que los colosenses estaban bien inferior. Pablo les dice, mire, ustedes no tienen que sentirse de esa manera, porque ya ellos espiritualmente estaban, por así decirlo, en una decadencia espiritual por lo que los esenios hacían, intimidándolos, pero al mismo tiempo por la idea que ellos creaban de la situación. Por eso es que también creaban y se crean sensibles a la crítica. Cuando hay gente inferior, esa gente no puede recibir crítica. Sí, No puede recibir comentarios. ¿Por qué? Porque se va a frustrar. todo el tiempo. Y cuando no se brega con la inferioridad, que ahí es donde venimos el deber de lo que es la iglesia, tenemos que amarnos, tenemos que soportarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente, tenemos que mirar la condición de mi hermano, al mismo tiempo de que él no debe de quedarse ahí. Yo voy a ser seguro, es mantener ese estatus, obviamente, dando de entender de que inferior no tienes que quedarte, pero tampoco tienes que ser superior. Tampoco tienes que sentir como la maravilla, no tienes que sentirte como la última Coca-Cola del desierto, ¿sabes? Eso no es lo que se tiene que crear, sino crear un balance. Por eso mira lo que Pablo le dice a los de Colosenses. Dice, Colosenses 2, 16 al 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta y de luna y días de reposo. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? Pablo se lo está diciendo porque está mirando otra audiencia que está guardando los días, está guardando los meses, está guardando las fiestas, está guardando los días de luna. ¿Por qué razón? Porque se estaban viendo como personas que estaban, en este caso, logrando algo que ellos no lograban. Porque eran gentiles. Es un grupo de gentiles. Y estos judíos que eran practicantes de la ley, y no tan solamente de la ley, sino que eran místicos, comenzaba a crear por así decirlo, este conflicto y esta condenación hacia las personas que no practicaban estas cosas. Por eso es que Pablo tiene que bregar con ambos grupos, diciéndole, yo entiendo que la situación que encontramos aquí es un problema de descontrol y de complejos de superioridad y de inferioridad. Hay unos colosenses inferiores. ¿Por qué? Porque ellos no practican la ley, ellos no practican los rituales judíos, pero los esenios, como lo practicaban, se sentían elevados, se sentían más grandes. Por eso es que Pablo le dice, mire, que nadie te juzgue de eso. Tú no puedes permitir que las personas te condenen. Y es ahí donde nos sentimos, por ejemplo, si tú no oras cierta cantidad, pues tú no estás bien con Dios. Si tú no lees la Biblia de cierta manera, tú no estás bien con Dios. ¿Sabes? Son cosas que no son el premio, pero se llevan hacia el premio, se llevan hacia la salvación. Y esos son los motivos por qué Pablo tiene que bregar con la condición de los de Filipo, mejor dicho, de los de Colosenses, diciéndole, ni de luna ni días de reposo, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que le está diciendo es, ellos pueden guardar todas esas cuestiones, pero nuestra esencia está en él. Imagínate, Jonathan, que como los esenios, la mentalidad que ellos tenían es que tenían que ser como ellos. Imagínate que todos fueran brazos izquierdos. Imagínate que todos fueran una pierna derecha. Ahí es, como hablamos temprano, hablamos de las diferencias de las capacidades. Exacto. No todo el mundo va a hablar lenguas, no todo el mundo va a tener el don de ciencia. El que los tenga todo, amén. Gloria a Dios por eso. Dios los ha bendecido de manera especial. Pero no todo el mundo. ¿Ve? Imagínate que, como los esenios, que todos fueran como ellos. ¿Qué iba a pasar? Y hay que entender que eso no aprobaba de que su condición mala iba a ser justificada. Pablo mismo les dice, mire, ustedes están mal. Ustedes no están bregando con sus apetitos carnales. Ustedes todavía siguen teniendo pensamientos mundanos. Ellos, pero mirando en la escena, en el escenario, por así decirlo, de una vida íntegra, Pablo les dice, para el culto voluntario, ustedes son los monstruos. Ustedes se guardan de verdad. Pero seguro decía, no, ustedes son, ¿sabes? Lo último. Ustedes son la crema de la situación. Pero después él le dice, pero para sus debilidades carnales, eso no te ayuda. Eso solamente es una imagen, pero esa imagen ellos la querían proyectar como el alcance de la espiritualidad. Y Pablo les dice, no,
No, porque eso no está bregando con los asuntos carnales de tu vida espiritual. Y es ahí donde podemos conseguir el problema de la superioridad con el inferior. ¿Por qué razón? Porque se está creando algo y Pablo dice, el cuerpo es de Cristo, diciéndole, la sustancia que alimenta el cuerpo no es lo que ellos guardaban, es Cristo. Ujú. Le está dejando saber como que, espérate, entiendan de que esta situación no tiene que llevarse de la manera en cómo los enseñó la estaban llevando. Si tú no practicas esto, tú no tienes el premio. Si tú no haces esto, estás mal. Por eso es que Pablo le tiene que aclarar diciéndole que nadie te juzgue, que nadie te condene de eso, porque ellos lo veían dentro de esa manera. Pero ya para pasar la rey, por eso es que encontramos la claridad que Pablo cree, y eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Mira lo que dice. Digo pues, que por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de en sí que el que debe de tener. El versículo lo que está diciendo, mire, persona creyente que esté en el Señor, tenga un concepto correcto de sí mismo. Puede ser, y ahí es donde venimos a crear ese balance. No está hablando de superioridad, está hablando de tener el concepto correcto. Por eso es que le está diciendo, aquel que tenga un alto concepto no lo puede tener. Pero asimismo le dice, también tienes que tener un concepto como lo debes de tener. Eso es lo mismo para el inferior. El inferior no puede irse abajo del concepto, tiene que llegar al concepto. El versículo dice más, dice, alto del concepto del que debes de tener, sino que piense en sí con cordura. ¿Sabe? Usted no tiene que estar todo el tiempo tirado en el piso. Nadie me quiere, todos me odian. No, Yo pero no estoy bien. mira, Jonathan, Ujú. y tú sabes, y lo hemos visto, Ujú, que hay personas que cuando no están sirviéndole al Señor, ujú, cuando están tirados en el piso, al otro día se levantan con una fuerza y Ujú. lo voy a hacer y echan para adelante. Exacto. Ahora, cuando tienen a Dios que lo tienen que hacer de esa misma manera, no lo hacen. ¿Por qué es que se sienten inferiores o qué? No, el caso, yo creo que Rey, el caso es que a veces cuando la persona se siente en estos estados de inferioridad, está buscando rellenarlo o en este caso autocastigarse. Autocastigarse. ¿De qué manera? Bueno, es que, por ejemplo, como tú dijiste, si yo pasé ciertas cosas, por así decirlo, mira, en el mundo era inferiores, llega a la iglesia y crea este ambiente de inferioridad al mismo tiempo. En cuestiones de los de Colosenses sucede lo mismo. ¿Por qué razón? Porque eran gentiles. Ellos no eran los de la promesa, eran los judíos. Pero en este caso estaban los esenios añadiendo superioridad, creando intimidación. Pero mira lo que me interesa. ¿Por qué razón? Porque ahora es donde Pablo le da la respuesta que alimenta la vida espiritual. Mira lo que Pablo hace. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Si usted quiere entender la carta de Colosenses, ahí está. Pablo le está dando el antídoto de bregar con lo que es el complejo de la superioridad y de la inferioridad. Los colosenses se sentían inferiores y los esenios, en este caso, ya que era bastante probable, se sentían superiores, creando intimidación hacia los colosenses siendo gentiles. Pero aquí viene Pablo y dice, espérese, ustedes en Cristo están completos. Mire la vida espiritual dentro de la iglesia, donde día tras día estamos viendo este carácter de superioridad y de inferioridad. Estos dos caracteres no son saludables. Estos dos caracteres no pueden ser aplaudidos. No es que el hermanito es humilde. No. El hermanito tiene un concepto complejo de inferioridad. Esos autocastigos que tú te das a veces, eso no es bueno. Que no tienen ni que ver con... No, ay Dios, ¿sabe? Cantaron los hermanos, gloria a Dios que cantaste. No, lo hice feo, lo hice mal. Cantaste y le diste gloria a Dios, no te agolpeé. Pero lo mismo pasa porque es más fácil identificarlo cuando está el superior. Sacho, cuando yo canté, se metió Dios de una forma, pero después perenseo, como que cantó y como que dañó el flow, dañó la movida, ¿sabe? Dañó el mover de Dios. Pero cuando yo estaba cantando, Dios se estaba moviendo de una manera magnífica. Ese concepto de superioridad es el que se crea cuando la persona no entiende ese balance. Y ese balance se entiende cuando tú entiendes que es estar completo. Yo estoy completo en Cristo. ¿Sabe? No hay otra manera. ¿Sabe? Como cristiano, y es ahí donde usted puede bregar con su inferioridad. ¿Por qué? Porque entiendo en dónde yo estoy completo. No estoy completo en mis prácticas, no estoy completo en mis habilidades. Estoy completo en Cristo. Yo me río, hermano, porque una vez
estábamos en la iglesia, Ujú. eso fue a principios de cuando me convertí, Ujú. casi 12 años atrás, Ujú. Jonathan, y Ha llovido, Pusie- papi, ha llovido. allá. a que se ha llovido. Mandaron a una hermana mayor a cantar, Ujú. y pues tú sabes, pues el ritmo estaba por un lado y ella estaba para otro. Ujú. Pero tú sabes que se le notaba que lo estaba haciendo para Dios, no estaba haciendo para agradarle al hombre, ¿verdad? Y viene uno de los hermanos y le dice, lo hubieras hecho de esta manera para que se escuchara mejor. Y Ujú. ella le dijo, pero es que yo no canté esto ni para ti ni para los músicos, yo Ujú. lo canté para Dios. Exacto. Y yo sé que a Dios le agradó porque yo siento que el Espíritu en mi corazón, Dios se agradó de Ujú. esto. Ahora, tú lo que deberías es alegrarte. Ujú. Tú sabes que por lo menos, tú sabes, me atreví a hacerlo y ahora con esto que tú me dijiste, ya no quiero ni pararme ahí más. Y yo estaba ahí, yo fui testigo de eso. Sí, sí. Jonathan, yo fui testigo que ella dijo, mira, ya ahí no me quiero ni parar más. Y no la vi que se paró más y entonces pegó a faltar. Después no la vimos más. Y después siempre se empezaron a hacer comentarios fuera de lugar. ¿Para qué vamos a querer a alguien que cante así? Ujú. Pero por Dios, hermano. Exacto. Y ahí es cuando viene, Dios te avergüenza, Ujú. porque tú no eres quien para criticar. Por eso es que Pablo decía, como decía nuestro hermano Jonathan, mira, que el concepto que tengas sobre ti, no te creas mejor. Exacto. Ahora, si tú quieres someterte en la oración y en la búsqueda para estar lleno, no es para que tú te creas mejor. Es para que tú aprendas en dónde estás parado, a cuidar las cosas y cómo caminar, no creerte superior. Y eso es lo que a veces pasa, que cuando queremos un sometimiento todo el tiempo, eso a veces crea en nuestra mente que porque estamos llenos de Dios somos mejores que nadie. No, espérate, que yo estoy intocable, yo no me voy a pasar con el grupito de los feos. Y creamos, Rey, ese concepto, ese mecanismo de defensa de intimidación. Yeah. ¿Sabes? Creamos ese ambiente de que, pues, como ya me siento superior, pues comienzo a atacar a la gente. Me siento en el derecho de que, como pues, yo soy el que soy, así que tengo derecho de atacar a quien sea. Y hay veces que hay cosas que no son necesarias. Obviamente hay cosas que, si son para la ayuda espiritual del hermano, hay veces que también dentro de la iglesia se tiene que crear este free zone ¿sabes? De una crítica. Y es porque a veces no se nos acostumbra a eso y cada vez que recibimos una nos escandalizamos. Y hay que entender que sí, hay una parte que hay veces que lo hacemos con intención de intimidar a la gente o de atacar a la gente. No todo el tiempo una crítica tiene que ser un ataque. Tú puedes ir donde el hermano, mira hermano, me gustó cómo cantaste. No, y hay personas que ven esa, ¿cómo se dice esta palabra? Ese potencial. Esa actitud, no, ves como ahora mismo. Ujú. Yo soy nuevo, me van a dar la oportunidad de cantar, pero la actitud tuya es como que fuerte y así. Ujú. Pues yo te miro y digo, no, mejor no lo cojo. Exacto. Te toca aquí el domingo, Ujú. falta la semana completa. Sí, sí. Yo, chacho, nada más como es esa persona, eso nada más me intimida y yo no lo Exacto. voy a hacer. Pero no nos debemos de preocupar eso porque Dios utiliza al cual como Él quiere, donde Él quiere y Exacto. como quiere. No importa si eres, ¿cómo se dice? Pues no lees un poquito muy bien. Si Dios te quiere usar, Dios te usa. Si Dios te quiere usar gritando, tú usas gritando. Si Dios te quiere utilizar hablando, te utiliza hablando. Ahora, este es uno de los versículos que yo hice para mí, Jonathan, desde un principio. Y fue, y con esto yo termino y le paso a Jonathan. Y es Josué 1.9. Ujú. ¿Y qué fue lo que yo aprendí de Josué 1.9? Mira, dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Exacto. Ya el Señor te está diciendo, mira, pero te está mandando. Exacto. Te está mandando primero, antes de ser valiente, te está mandando a que te esfuerces a algo. Ujú. Y las personas que se sienten inferiores no les gusta esforzarse, Jonathan. Ahora, estas personas que son inferiores y no les gusta esforzarse, cuando ven a las personas que se esfuerzan, ahí es cuando empiezan a criticar y a pasar. Pero hermano, si usted tiene también la oportunidad de esforzarse, porque este versículo es para todos, no simplemente para el que se está esforzando porque usted no quiere, usted diga que usted no sirve. Exacto. No, usted puede esforzarse también. Mira que te mando a que te esfuerces y también te dice, y seas valiente. Ahora, la valentía que está hablando aquí no es una valentía de que si este se me guapea, le voy a dar 2 puños. Exacto. No, que seas valiente y enfrentar todos estos procesos que vienen hacia ti, que los enfrentes con valentía. ¿Me entiendes? Esfuérzate, tiene que haber un esfuerzo, pero sé valiente a través de este esfuerzo. Y después dice,
no temas ni desmayes. No tengas miedo, pero no te canses tampoco de esto, porque hay gente que, no cogen miedo, pero se cansan de esto. Ahora, temor es una reverencia, no el del miedo, pues no temas y no desmayes. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Eso quiere decir que cualquier situación, sea de intimidación, sea de miedo, sea de que te creas inferior, sea de que te creas superior, dice, Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, cuando hay una disciplina y hay un corregimiento en todo lo que usted está haciendo para Dios, que usted se somete como es, pero también está la palabra que mencioné ahorita, el autocontrol. Si usted ve que se está exagerando, pare. Pero si usted ve que se está poniendo muy inferior, pare también. Exacto. Siempre mantenga el nivel como tiene que ser. Sí, y es ahí, ¿verdad?, donde hablamos de esto de la intimidación, ¿sabes? La razón por qué ese mecanismo existe o se da bastante es porque hay un descontrol de poder en cuestiones de la persona sentirse superior como el intimidador, pero también donde hay otras personas que se sienten intimidadas. Y esto día tras día como cristiano uno tiene que bregarlo. Uno tiene que crear ese balance, así como Romano lo dice. Dice, mire, no tengas un alto concepto, pero dice, tienes que tener el que es debido. ¿Sabe? El correcto, le da un llamado a ambas posiciones. ¿Por qué razón? Porque la lucha con que nosotros tenemos que lidiar es con la intimidación. El superior no tiene que crear intimidaciones a los demás, pero tampoco el inferior puede crear sus propias intimidaciones. Eso es algo que nosotros podemos alimentar por nuestro propio miedo. Por eso es que Colosenses nos enseña de que estamos completos en Cristo. Aquel que se sienta superior debe de entender que en Cristo nos hace vivir humillados. En Cristo reconocemos que bajo la mano poderosa de Dios podemos recibir respuesta acorde al tiempo que Él establezca. Pero el inferior en Cristo es elevado a la posición que debe de tener. Por eso yo le invito a que usted pueda tener en cuenta de que no hay necesidad de intimidar, ¿sabe? Si usted tiende a hacerlo y usted crea este ambiente hostil donde siempre le está, por así decirlo, creando un ataque personal hacia la gente, no lo haga. ¿Por qué razón? Porque eso no ayuda a la vida espiritual de la gente, más bien deteriora la vida espiritual de la persona. Pero usted que se encuentra en una posición inferior, entienda que no todos los incidentes es una intimidación. No todos los momentos de, por así decirte algo, comentar o ayudarte es un concepto de intimidación. La razón es que obviamente tenemos un pasado y sentimos que toda persona que posiblemente nos diga algo, sentimos que lo está diciendo para atacarnos. Y obviamente es algo que nosotros, todos como personas, tenemos que bregar. Por eso es que le invitamos a que usted pueda reflexionar del tema, usted comente, escriba, déjenos saber lo que usted opine, si le gusta el contenido y al mismo tiempo suscríbase, dele like y comente y sea parte de esta hermosísima programación. Tu canal Radio Camino al Cumplimiento, nuestro hermano Reinaldo. Amén. Ya que estamos a punto de culminar, vamos a mandarle saludos a todos estos hermanos, gloria a Dios, que se han conectado, nos han saludado de manera especial. Dios les bendiga a todos y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Aquí tenemos a nuestro hermano Noel Pérez Casiano, Dios te bendiga, Noel. Junior Ferrer, Dios te bendiga, Junior. Adventurer, Dios les bendiga, pastores. También en este lado también tenemos a Jonathan Ramírez, Dios te bendiga, Jonathan. Jonathan Ramírez. Dios te bendiga, Alfredo Malsoné, pastor Alfredo Malsoné, Dios te bendiga grandemente. A nuestro hermano evangelista Luis Ángel Rodríguez, Dios te bendiga, Ángel. María Estel, Dios te bendiga. Luis Alfredo Ramos, Dios te bendiga grandemente. Edwin Martínez, Dios te bendiga. Johara, Dios te bendiga. Gloria sea el nombre poderoso. También hay algunas personas acá. Que Dios los bendiga a toditos de manera especial. Antes de que nosotros culminemos con esto, hermanos, si usted necesita la oración o necesita que oremos por usted, mira, escribe un comentario, escríbalo ahí sin miedo, por qué necesita la oración y nosotros estaremos orando por ustedes de manera especial. No tenga miedo, hermano, no tenga miedo. Escribe ahí sin miedo
hay a veces que el miedo es, ¿verdad, Jonathan? Ujú. El miedo a veces, yo no Sí. me atrevo a pedirle la oración porque Sí, no, mismo. la oración es para todo el mundo, hermano. Así mismo es. Es para todo el mundo y esto es para gozarnos de manera especial. De manera especial. Gloria a Dios. 2 o 3 minutitos. Nos vemos un comentario. Entonces, este Radio Camino, el cumplimiento, este es su canal. Gloria a Dios. No se olvide compartirlo. Dios les bendiga y que tengan una linda noche.